Bien, entonces bienvenidos todos a la clase de hoy del 9 de diciembre del 2020. La clase está en el segmento de botánica. Y por si acaso estamos trabajando con el capítulo de la estructura de las plantas terrestres del libro de Audersee. Más materiales complementarios. Entonces, nos quedamos la última ocasión en el tema de los tejidos de las plantas. Entonces, habían tres tipos de tejido, ¿no? El dermal, el vascular y el basal. El basal también denominado como tejido fundamental. Y decíamos que en el caso del tejido dermal en las plantas, por ejemplo, este tejido dermal estaba constituido por células, ¿no? Y formaban la cubierta, en realidad, del cuerpo de la planta, el tejido dermal. Creo que nos habíamos quedado en la parte de que los tejidos fundamentales lo constituían, en cambio, la mayor parte del cuerpo de la planta. Y veíamos nosotros este gráfico en el cual la parte amarilla se evidencia como tejido fundamental. Y ahí teníamos a su vez el parénquima, el colénquima y la esclerénquima como tejido fundamental. Mientras que podemos mencionar que en el caso del parénquima es uno de los tejidos más abundantes y las células tienen como característica paredes delgadas, el del parénquima. Y la mayor parte de estas células realizan la parte metabólica en realidad de la planta. Entonces el parénquima normalmente se encarga del almacenamiento de azúcar y de almidón. O también puede involucrar el tema de las secreciones hormonales de las hormonas de la planta. Por otro lado, el colénquima, en cambio, son células alargadas y poligonales con paredes un poco más gruesas que el parénquima. Entonces, este tejido del colénquima, en cambio, están vivos o están vivas estas células hasta que alcanza la madurez la planta. Y aunque las paredes son un poco más gruesas, tienen o conservan la flexibilidad del caso. Nuevamente, donde podemos apreciar la mayor parte de este tejido del colénquima, lo podemos apreciar tanto en las hojas como también en los tallos. Y la función del colénquima, en cambio, es el soporte de la planta. Y finalmente, la esclerénquima, el tejido de esclerénquima, lo constituyen células, en cambio, de paredes gruesas y endurecidas. El esclerénquima normalmente se lo puede apreciar en etapa ya de madurez, ¿no? Por ejemplo, se habla de que el esclerénquima ayuda a lo que corresponde a la producción de fibras en el cuerpo de la planta. Entonces, la esclerénquima normalmente tiende a darle mayor consistencia a la estructura de la planta. Finalmente, nosotros revisábamos el tejido vascular. Y el tejido vascular está constituido
había inclusive desarrollado un dibujito del xilema y el floema. ¿Qué son el xilema y el floema? Son especies de ductos, ductos por los cuales circula agua, circula aminoácidos y circula otros nutrientes que la planta absorbe a partir de la raíz. Habíamos hecho este dibujo. Y este dibujo es muy didáctico sobre lo que hay en el interior con respecto al tejido vascular. Entonces, el xilema, normalmente el xilema va a transportar agua y minerales disueltos. Y el floema, en cambio, va a transportar agua, azúcares, aminoácidos y hormonas a todo el cuerpo de la planta. Hay dos componentes importantes. El xilema está asociado a las traqueidas. Y el floema en cambio está asociado a los tubos privados. Entonces las traqueidas tienden a ser estas estructuras alargadas. Y estas estructuras alargadas no son otra cosa que células. Células finas o delgadas con extremos sesgados. Por eso el texto le habla de que son muy parecidas a las agujas de las inyecciones, ¿no? Porque son delgados y además tienen extremos sesgados. Quizás para mejorar un poco el dibujo podemos dibujarlo así, ¿no? Delgados. Entonces las traqueidas normalmente están unas sobre otras. Pensemos en estos marcadores, unos sobre otros. Y ellos están ubicados exactamente dónde, y me parece muy importante complementar con esta presentación, ¿no? Están justamente ubicados aquí, en la parte que ustedes ven de color lila. En el caso del tallo, empieza a tener cierto tipo de ordenamiento. Y miren ustedes que este sistema vascular también llega a las hojas. Esto que ustedes ven aquí como una especie de boomerang no es otra cosa sino un corte imaginario de una hoja. Y entonces el tejido vascular o estas traqueidas con estos tubos cribados llegan y se van, son células alargadas que se van acoplando en realidad a la forma de la planta, ¿no? Entonces, en el caso de las traqueidas, por ejemplo, las paredes finas tienen concavidades.
Y esas concavidades son las que permiten que pase el agua y los minerales. Hay un elemento muy importante en las traqueidas también, que son los vasos. Entonces, los vasos normalmente tienden a unir los extremos y tienen un mayor diámetro que las traqueidas. Entonces, la concavidad a la cual se refiere es como una especie de un poro, una abertura, en donde se conecta con la siguiente estructura de traqueidas. En cambio, el floema tiende a trabajar con los tubos cribados, que son estas estructuras que ustedes las ven un poquito más anchas. Estas estructuras. Entonces, a esto que ustedes ven aquí, que yo he dibujado transversalmente, a eso se le llama una criba. ¿Qué es una criba? Una criba, por ejemplo, en el caso del tratamiento de agua, es una estructura que sirve como para cernir o es como una especie de sedazo para retener retener cosas, ¿no? A ver, un comentario, señor Balón. Como un filtro más o menos. Como un filtro, correcto. Pero este tubo cribado dentro de las plantas es más notorio o es más visible cuando alcanzan la madurez. Entonces, ahí se desintegra casi todo el contenido interno para dejar luego una capa delgada del citoplasma. Déjenme darle el ingreso a Vanessa. Entonces, normalmente estas estructuras tienen que ver, como les mencioné, con placas cribadas. Esto, en la medida en que la planta alcanza la madurez, ya se convierte en placas cribadas. Entonces, estos elementos también del tubo cribado, ellos se fusionan y se fusionan justamente alrededor de los poros de la placa cribada y llega a dar una impresión de que son como un forro que está alrededor justamente de todas las estructuras del xilema. Entonces, el floema, a través de los tubos cribados, de la placa cribada, lo que hace también es formar un sistema de conducción continuo. Y ese sistema de conducción continuo está enlazado. ¿Qué más se puede mencionar? Cada tubo cribado se nutre por la acción celular. Y las células, en cambio, ayudan a conservar la estructura de los tubos cribados. Pero estas células, para conservarse en estas estructuras, desgastan energía. Incluso es como todo sistema de drenaje, ¿no? Conforme se transporta líquidos o se transportan los elementos, estos se desgastan. Y por supuesto, la célula de la planta tiene que repararse. Entonces, nuevamente viene el tema del gasto energético del ser vivo. Recuerda que por ahí también circula azúcares, entonces eso genera también el desgaste, ¿no?, de estas placas privadas. Finalmente, el floema también puede estar constituido por una mezcla de células.
en los cuales se incluya la esclerénquima. ¿Qué era la esclerénquima? A ver, ayúdenos, Jocelyn. ¿Cuál era la característica de la esclerénquima? Recuerda que la colénquima, la parénquima era una pared delgada. Y esa pared delgada ayudaba a la actividad metabólica. ¿Qué hacía la esclerénquima? Tiene su pared más gruesa y dice que ayuda a la producción de fibra. Correcto. Y además, esa pared alcanza una etapa de madurez también. Entonces, llegaba a la etapa de madurez. Y además, ella se encuentra robustecida de la lignina, la esclerénquima. Entonces, la lignina es un elemento importante justamente si le puede dar la robustez a la planta como tal en su estructura. Esa misma robustez requiere el floema. Requieren estos tubos del floema, los tubos privados. Entonces, exactamente, ¿qué es la lignina? La lignina es una sustancia, la lignina no, la lignina... Corre por lo que usted dijo por el floema, por ahí corre la lignina. No, la lignina es el material que usa la célula para poder tener esta formación o esta estructura de tubos cribados del floema. Ya me O sea, las células asociadas tienen que poseer lignina y la lignina está vinculada justamente a la esclerénquima. Entonces, los tubos cribados siempre van a tener una pared celular primaria, siempre, y van a poseer también capas delgadas del citoplasma. Esta estructura, que es el tubo cribado. Bien, entonces vámonos ahora, hemos visto los tejidos. Vamos ahora a la raíz como tal. Vamos a las partes de la raíz. ¿Hay alguien? Vámonos a las partes de la raíz. Entonces, hay un sistema de raíz primario. Y este sistema de raíz primaria siempre se va a alargar y siempre se va a hacer más grueso conforme pasa el tiempo. Acuérdense que nosotros habíamos mencionado que las monocotiledóneas, en cambio, tienen raíces más de tipo fibroso. Por ejemplo, el caso de los pastos. Entonces, vamos ahora a referirnos al sistema de raíz primario de un dicotiledón. Esto ya hemos estado explicando. Aquí está la raíz, pero ya. Entonces noten ustedes que esto que ustedes ven alargado, todos por favor están viendo el compartimiento de pantalla, ¿verdad? Confirmen. Sí, mi. Ya. Entonces, Vanesita, buenas tardes. Entonces, este alargado es el sistema de crecimiento primario.
de un dicotiledón, de una planta dicotiledona. Porque el monocotiledón ya habíamos dicho que es de tipo fibroso. Ahora, mucho cuidado, y alguien piensa que los tejidos en las raíces de un monocotiledón no tienen tejido termal o carecen de tejido vascular. Todas las raíces tienen estos tejidos. Porque recuerda que los tejidos, estos que he dibujado aquí en la pizarra, son fundamentales para la transportación de agua. Y recuerde que cada estructura en el tejido vascular está especializado en transportar cosas. Insisto en esto. Por ejemplo, las traqueidas transportan agua y minerales disueltos. El xilema. El floema, en cambio, a través de los tubos cribados, transportan agua, azúcares, aminoácidos y hormonas. Entonces, esas estructuras especializadas vasculares tienen que tenerlos todas las plantas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. La diferencia es que el dicotiledón tiene un sistema o tiene una forma de crecimiento de la raíz en donde yo denoto el crecimiento primario. Por favor, ¿sí me he explicado y está clara esa idea? ¿Podría repetir, por favor, mi última idea para tenerla más en claro, por favor? Vea eso. Bueno, voy a hacer un dibujito mejor. Voy a hacer un dibujito. Y vamos a hacerlo en la parte de abajo, porque no quiero perder yo ese dibujo. Un monocotiledón, esto les hice yo, creo que en la segunda clase. Un monocotiledón tiene raíces fibrosas, y yo hice algo como este. ¿Se acuerdan de este dibujo? El monocotiledón tiene raíces fibrosas. Y el dicotiledón tiene una raíz de esta forma. Por favor, ¿notan la diferencia? Un ejemplo, un árbol que tendría raíz dicotiledón sería un árbol de mango, ¿verdad? Por supuesto, un dicotiledón es un mango. Ahora, ¿por qué dicotiledón? Porque si usted abre la semillita tiene dos partes. Mientras que el monocotiledón solo tiene una parte. Entonces, el dicotiledón, como ustedes pueden ver, se caracteriza por tener esta raíz, una raíz principal alargada, y a eso le llama raíz que tiene crecimiento primario. Pero ojo, tanto este como este tienen, o si ustedes pudieran conseguir lentes de aumento, verían que dentro de las raíces tienen estructuras como las que he estado explicando. Todas tienen esta estructura, porque todas las plantas requieren transportar, de acuerdo a la especialidad del tejido vascular, requieren transportar agua, azúcares, almidón, requieren transportar los minerales disueltos. Perdón, ¿está claro, por favor, ahora sí la idea? ¿Sí me expliqué? Sí, sí se explicó. Bien, entonces,
volvamos al dibujito. Yo tengo una raíz de crecimiento primario. Yo tengo esa raíz. Entonces, existen las células del meristemo apical. ¿Qué hacen exactamente esas células del meristemo apical? Normalmente ellas sirven para el crecimiento y las hijas de esas células del meristemo apical se diferencian en la cofia. ¿Cuál es la cofia? Esta parte última. Esta es la cofia. Esa es la cofia. Entonces, esta figura que ustedes ven aquí en su presentación es la parte terminal de la raíz, la cofia. Esto que ustedes ven. Esto que ustedes ven es una disección hecha a la raíz, en donde esa parte amarilla que está sombreada es el meristemo, son las células del meristemo apical. Y justamente están en la punta porque la división de ellas genera el crecimiento y hace que esa raíz se vaya empujando o enterrándose hacia la tierra y rompa las partículas rocosas de la tierra. Entonces las células del meristemo apical o las células de la cofia tienden a tener paredes celulares gruesas. Y además, estas células tienden a generar un líquido viscoso que ayuda a que avancen a través de la tierra, lográndole dar mayor estabilidad a la planta. Entonces, estas células también se les puede llamar o están ubicadas en una parte que se llama calictra. Calictra, con P. Yo voy a ponerles un vocabulario, por cierto. La parte de la calictra. Y entonces, obviamente estas células, así como ayudan a que rompa el material rocoso de la tierra, ellas también sufren de desgaste. Una pregunta. Escucho. Esas células son las que se llaman la meristemo. El meristemo. Ya. Ya, entonces el meristemo le ayuda a reponer lo que se gastó en esa parte de la raíz, que le llama la calictra, que es justamente parte de la cofia, de esta parte terminal. ¿Qué pasa con el tejido dermal de la raíz? Porque recuerda que igual tejido dermal hay en hojas, tallos y raíces. Entonces la epidermis, en cambio de la raíz, se caracteriza por ser permeable. Y es permeable con respecto a la entrada de agua. Entonces, la parte externa está recubierta del tejido dermal. Y noten ustedes en la figurita que está representado por esa parte o ese filamento celestito, que tiene justamente esas prolongaciones que son los pelos absorbentes. Son los pelos absorbentes de la raíz, eso que ustedes ven como bracitos celestes. Esos son los pelos absorbentes. Entonces, el tejido dermal tiende a permitir el paso del agua. Y está siempre en contacto con la tierra.
y con el aire en otras ocasiones, ¿no? Entonces, las paredes celulares permiten que se penetre el agua al interior de la raíz y el aire, por cierto. Los pelos absorbentes, mucho ojo, voy yo a ponerlos de rojo, estos pelos absorbentes son parte del tejido dermal. Ustedes los ven en su presentación y está mucho mejor dibujado. Esas prolongaciones son los pelos absorbentes. ¿Qué más ocurre en el interior de las raíces jóvenes? Entonces, en el interior también tenemos la endodermis, tenemos el periciclo, hasta llegar a lo que encontramos o lo que sabemos que es el xilema y el floema. Todo este color medio, yo lo veo como habanito. Toda esa franja de color habanito, por si acaso, es el tejido fundamental de la raíz. El mismo tejido fundamental que vimos hace unas 2 láminas anteriores. Entonces, en el tejido fundamental, ahí se encuentra el periciclo y la endodermis, por si acaso. Entonces, a eso se refiere en su texto cuando habla de una masa externa de células parenquimatosas. Entonces, estas paredes de células de parénquima son grandes y ellas se encuentran justamente debajo de la epidermis. Entonces, a ese grupo de células parenquimatosas es que se le llama endodermis, la que está justamente debajo de la dermis. Se acordará que los azúcares estaban viajando a través del tejido vascular. Entonces, los azúcares producidos por la fotosíntesis de la planta son transportados y son transportados desde la célula, desde la parte de la raíz hasta las mismas hojas propiamente, viajan. Entonces, la endodermis finalmente es una capa de células que también tienen su especialidad. Y la especialidad de ellas, en cambio, es presentar o desarrollar una especie de material ceroso. Ese material ceroso, creo que hay una figura más acá adelante que puede. Ese material ceroso, no, vamos a ver otra lámina. Forma lo que se conoce como la famosa banda caspariana. ¿Pero qué es eso? Son células. Si le menciona su autor de que son células cerosas, significa que tienen contenidos de grasa. Y esa grasa no está o no es un sello para que impida la entrada del agua como tal. La banda caspariana está organizada de tal modo que presenta unas especies de ranuras por las cuales la raíz absorbe agua. Esa banda caspariana. Su texto lo define como una especie de pared
de una pared serosa. Aquí está. Ahí está mejor su... Esta palabra. Voy a dejar de compartir un momento esto. Cerosos. De cera. Cerosos. Entonces, el agua y los minerales viajan sin ningún problema alrededor de estas células parenquimatosas y cruzan, van cruzando por esos espacios que ustedes ven o esas entreranuras, van cruzando y van llegando justamente al resto de la estructura de la planta. Llegan inclusive a estos cilindros vasculares. Recuerden, y retrocedo a mi dibujo, las traqueidas, acuérdense que eran, regreso a mi dibujo, las traqueidas tenían concavidades. ¿Se acuerda usted de esa parte? Eran concavidades. Una concavidad significa algo que tiene una especie como de corte o de doblez. Entonces, en el interior, estas concavidades forman una especie de canal que comunica a las traqueidas entre sí. Y recuerda que finalmente traqueidas y tubos cribados son células. Entonces, no vea a la planta como que exclusivamente la raíz que absorbe el agua o los minerales, la absorbe y, por ejemplo, directamente entra hacia el xilema, porque se trata del tejido vascular. No lo vea de esa forma. El agua finalmente termina entrando, sí, por la raíz, a través de los pelos absorbentes, que son esas ramificaciones finas y delgadas. De hecho, ustedes pueden ver aquí en el dibujito, esto que sale o que se brota de la circunferencia. Esos son los pelos absorbentes. Entonces, el agua entra, el aire entra también a través, y los pelos absorbentes tienen células. Y entonces, el agua pasa por esta capa o la banda caspariana, que es ese anillo concéntrico que tienen ustedes ahí, que lo ven en forma de bolita, lo que se llama el córtex. Penetra por el córtex, penetra por la endodermis. La endodermis está justamente debajo de la dermis. Y también llega a lo que corresponden a los cilindros vasculares constituidos por xilema y floema. Por favor, ¿está bien claro esto de la estructura de la raíz? Es muy importante entenderlo. ¿Está claro? ¿Sí me explico? Preguntas, por favor. Quisiera escucharlos a ustedes. Preguntas. Uy, a mí cuando esos silencios ocurren me dejan mucho que pensar. Demasiado que pensar. Yo voy a hacer preguntas. Entonces, quiero que me digan cuántos tipos de tejido tienen las plantas. Por ejemplo, ¿qué me puede decir Yanina Carpio? Dermal. A ver, Yanina Carpio, ¿cuántos tejidos tiene la planta? El dermal, el vasculares y basales.
Vea, es fácil de comprender. El dermal, que es la piel. Vascular y fundamental. Correcto. Entonces, gracias, Vanesita. Entonces, César Adrián. ¿Quién es César Adrián? Ese no es Julio César. Es Julio. Es San Miss. Lucas, Miss. Ese es Julio. Sí. Ajá, dijo que se le había ido la luz ahí donde él vive. Ah, ya. Entonces dejémoslo nomás en paz a ese emperador que está por allá en problemas. Jonathan Sañay, ¿qué es el tejido fundamental? ¿Y de qué está constituido el tejido fundamental? Pueden escribir también por si acaso al chat. A mí me da lo mismo. Lo que quiero saber es que ustedes tienen clara la idea. Vamos, escriban por favor. Ayúdele. Sí se me escucha. Ya, sí se le escucha. ¿Qué tiene el tejido fundamental de la planta? Sí, está constituido por células parenquimáticas y algunas por las colénquimas y la Esclerénquima, perfecto. Muchas gracias. Veamos a Vania. Vania, explícanos la diferencia entre la parénquima, la colénquima y la esclerénquima. Ya, bueno, la parénquima es un tejido fundamental que es muy abundante y constituye la mayor parte del cuerpo de la planta joven. Ya la colénquima... Son las paredes de la parénquima. Sí, la colénquima son células alargadas y con varias paredes de espesor, es decir, tienen espesor irregular, y las esclerénquimas están compuestas por células... Por favor, que la colénquima tiene la forma de hexágono, ¿no? Poligonal. Poligonal, tiene forma poligonal. Ya, y la esclerénquima está compuesta por células con paredes celulares gruesas y endurecidas. Es decir, que sostienen y fortalecen el cuerpo de la planta. Correcto, muchas gracias. Ya, vamos al tejido vascular. Entonces, pregunto, ¿el tejido vascular está distribuido en toda la planta, sí o no? ¿Qué me puede decir Douglas Varas, por ejemplo? ¿El tejido vascular está en toda la planta distribuido? Douglas Varas. Dara Peñafiel. El tejido vascular está distribuido por toda la planta, ¿verdad? Sí, está distribuido por toda la planta y es la que lleva el agua. Bueno, no solo lleva el agua, ¿qué más lleva? Sales minerales también. Sales del suelo. En orden. A ver, Juliana, que no la he escuchado en millones de años. Gracias, Mi. Suministra agua y sales del suelo a través de la xilema. También azúcares de la fotosíntesis. Correcto. Entonces, acuérdense que en el tejido vascular hay dos estructuras importantes y esas estructuras van desde la raíz, desde la puntita de la cofia hasta la hoja, hasta la última hoja. Entonces, escuchemos ahora sí a Yulisa. Entonces, el tejido vascular, ¿de qué estructuras está compuesto? Vamos, respóndame rápido que ya estamos al filo de las 6 y ya mismo nos botan de la clase. A ver, Yulisa, ¿de qué está compuesto el tejido vascular? No están compuestos del floema y el xilema. Correcto. Están compuestos de esos dos. ¿Y el xilema con qué estructura cuenta para esa transportación? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Pamela Olvera? ¿El xilema con qué cuenta? Con traqueo.
Ay, correcto, don Carlos. Entonces, las traqueidas, ¿qué transportan, Carlos? Ayúdale. Agua y sal y minerales disueltos. Correcto. ¿Y el floema con qué estructuras cuenta, Xiomarita? Xiomarita, por favor, te escuchamos, que ya estamos sobre el filo de las 6. Yo a mí. A Con ver. tubos cribados. ¿Con qué? Con los tubos cribados. ¿Me escucha? ¿Qué transportan los tubos? ¿Sí me escucha? Sí, ¿qué transportan los tubos cribados, hija? Aló. Te escucho, Xiomara, es que estamos sobre el tiempo, ya mismo vienen los dueños del aula. Aló, Miss. Ya, ¿qué transportan los tubos privados? Nutrientes. No, pues esa respuesta mala, malísima. Agua y aminoácidos. Correcto, ¿y qué más? Azúcares. Azúcares, agua, azúcares y aminoácidos. Y las hormonas también. Acuérdese de las hormonas. Los tubos cribados transportan hormonas, agua, azúcares y aminoácidos. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, por favor. Prendan todas las cámaras, los que puedan prender, para hacer la foto del curso. Contamos con 23 personas en conexión. ¿Quiénes son esas 23 personas? Son Xiomara Figueroa, Adriana Vera, Carlos Balón, Carlos Macía, Julio César, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Douglas Varas, Yanina Carpio, Jonathan Flores, Jonathan Sañay, José Bajaña. Yo también estoy, Miss. Claro, ya dije, pues, Jonathan Flores. Es porque me escucho muy bajo, no sé por qué. Ah, don Víctor, siempre don Víctor. Jocelyn Chiriboga, Juliana Naranjo, Yulisa Gonzabay, Mayra Romero, Pamela Olvera, Vania Ronquillo, Vanessa Espinosa, Víctor Cañizares, Xiomara Figueroa, Zulay Alejandro y Melissa Ruano. Ya, lo importante es que don Víctor sabe de qué estamos hablando y tendrá él que leer esa parte. Por favor, revisen el material de estructura de raíz para irnos adelantando. Y no se olviden de hacer los mapas conceptuales y el mapa radiante de los artrópodos. Abran ese concepto a los artrópodos. Total, que serían 2 mapas, son. Correcto, así es. El uno es mapa conceptual y el otro es mapa radiante. Recuerda Pero que, del mismo tema, de los antrópodos. sí, recuerda que el radiante son como una especie de lluvias de ideas. Ah, de mapa mental, así. Claro, o sea, no, ambos son mapas mentales. Lo que pasa es la forma y la estructura la que cambia. Ya me. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias y ya nos vemos la otra semana, ¿no? ¿Hoy qué día es? Miércoles. Hoy es miércoles. Jueves, ya. Miércoles. Nos vemos la otra semana. Por favor, hagan las tareas y voy a dejar un vocabulario con respecto a estas palabras nuevas, ¿no? Muchas gracias y un abrazo para todos. Cuídense.